En estos días estamos meditando en este primer evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el libro de San Mateo, donde cada día conocemos más a nuestro Señor, conocemos su amor, su misericordia para con nosotros, su integridad, cómo el Señor enseña, cómo el Señor hace milagros, cómo el Señor nos muestra el camino, porque Él es el camino. El Señor desea que le conozcamos a través de su palabra, y cuando nosotros tenemos fe en su palabra, viene el Espíritu Santo de Dios, que es el que inspiró esta palabra y comienza a revelarnos los secretos y los misterios que Dios tiene guardado para su pueblo. Dios a través de su palabra nos consuela, nos fortalece, nos limpia, nos purifica, nos corrige, nos alimenta y nos enseña a caminar. Por eso dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida, porque la carne para nada aprovecha. Dice Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto está en 2 Timoteo 3. Aquí nos enseña Pablo que todas las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de nuestro Señor Jesucristo y de su amor y su plan para redimirnos. El Señor tiene un propósito o un plan para cada uno de nosotros. Usted nació con un plan de Dios, un propósito de Dios, y yo también. Y Dios desea que seamos instrumentos en sus manos para bendecir a aquellos que nos rodean. Y usted y yo que conocemos a Cristo, nuestra tarea cada día es entregarle en oración al Señor a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están apartados, aquellos que están en tinieblas, para que el Espíritu Santo obre a través de ellos. También el Señor desea que oremos por nuestras autoridades del gobierno, porque tristemente su país y mi país han sido entregados al diablo, y cada vez que una autoridad entra a gobernar un país, los siervos de Satanás entregan este país al diablo, y vemos que esos países que viven de espaldas a Dios, allí reina el flagelo de la droga, de la corrupción, de la inmoralidad, y por eso la Iglesia debe estar unida, clamando al Señor para que el Señor derrumbe esa fortaleza del diablo y para que sea el Espíritu Santo el que gobierne los aires espirituales de cada país. El mundo se prepara para recibir al anticristo, porque todo el mundo habla del anticristo, del nuevo orden mundial, otros hablan de naves espaciales que vienen a la Tierra, pero la Iglesia está esperando a Jesucristo. El Señor le promete a la Iglesia de Filadelfia que somos todos aquellos que buscamos a Dios, que amamos a Dios de todo corazón, que gracias a la misericordia y a la gracia de Dios hemos nacido de nuevo y caminamos con la ayuda del Espíritu Santo tomados de la mano, guardando su palabra, nos vamos prontamente con Él, porque Él prometió sacarnos de la hora de la prueba y llevarnos con Él. Y el Señor termina diciendo, cuida tu corona, he aquí yo vengo pronto. Y esa puerta abierta representa el rapto de la Iglesia. No importa de qué denominación sea usted, lo importante es que usted se haya entregado a Cristo. Cuando usted confía en el Señor, cree en su palabra y le pide al Espíritu Santo que controle su vida, entonces usted forma parte de esa iglesia que se va con el Señor. La trompeta puede sonar en cualquier momento, pero el Señor promete que Él va a llevar a un pueblo que le siga fiel, y luego Él va a venir a juzgar a este mundo y luego a tomar control de este planeta. Y yendo al capítulo 13 de este Evangelio de Jesucristo según San Mateo, vemos que el Señor entonces comienza a predicar por medio de parábolas, porque el Señor, como ya dijimos, estaba entristecido de ver los corazones endurecidos, estaba cansado de ver a aquellos religiosos eruditos en la palabra que no creían al mensaje sencillo y práctico de Dios. Por eso Jesús dice, Padre, te doy gracia, porque escondiste estas cosas a los sabios, pero las revelaste a los niños.
y los niños son aquellos que creen sencillamente, tienen fe en el Señor y creen en sus promesas y también atienden a sus mandamientos. Dice, en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les hablaba muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, a cual a 60, y a cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿por qué les habla por parábolas? Y él les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aquí los discípulos le preguntan a Cristo, ¿por qué él habla ahora por parábolas? Jesús cambió ese método de predicar abiertamente, y ahora va a enseñar las leyes del reino de los cielos y las va a comparar con cosas de la vida diaria. Aquí el Señor va a hablar sobre la semilla, porque aquella gente, la mayoría era gente que trabajaba en el campo, y entonces ellos comprendían el mensaje de Cristo, pero en ese mensaje de Cristo había una realidad, una voluntad de Dios para nuestra vida, que había que buscarla en intimidad con el Señor. Aquí vemos que el Señor comienza a explicarle a sus discípulos las parábolas, y de la misma forma el Señor quiere enseñarnos todos los secretos que hay en la Biblia a través de una vida de oración y de meditación en la palabra. Aquí el Señor dice que Él está hablando a través de parábolas, porque mucha gente venía no para alcanzar la vida eterna, sino por los milagros que Cristo hacía. El Señor dice allí en Juan capítulo 6, no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y dice el Señor, yo soy el verdadero pan que ha descendido del cielo y da vida a los hombres. El Señor nos enseña que tenemos un alma eterna y que Dios está preocupado de nuestra eternidad. Y el Señor desea que busquemos su presencia y que nos preparemos para estar una eternidad con Dios. Nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para que seamos parte del pueblo de Dios, para que seamos sus hijos, su pueblo, pero está en nosotros también aportar nuestra parte de creerle al Señor y confiar en sus palabras. El Señor tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, y el deseo de Dios es que seamos instrumento de bendición para aquellos que nos rodean. El Señor comienza a explicar entonces la parábola del sembrador, y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Uno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es aquel que fue sembrado junto al camino. La semilla es la predicación del Evangelio. El Evangelio es una nueva vida que Dios quiere depositar en cada corazón. Y cada tierra que aquí va a mencionar esta parábola significa diferentes tipos de personas o de corazones. Y vemos que el mensaje de Dios es para todo el mundo. Dios llama a todo el mundo a la salvación. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. ¿Qué quiere decir creer? Creer es abrir nuestro corazón, confiar en el Señor y caminar cada día tomado de la mano del Señor. Hay mucha gente que va a oír el mensaje y no le va a prestar atención porque no lo entiende. ¿Pero por qué no entiende el mensaje? Porque no se detiene a escuchar lo que Dios está hablando. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor nos ha dado a cada uno de los habitantes de este planeta una cuota de fe, pero Dios desea que esa fe siga creciendo y somos nosotros los responsables para hacer que esa fe crezca en Dios. Y si no le prestamos atención, entonces nunca vamos a entender el mensaje de Dios. Hay gente que está sumergida en sus propios problemas, encerrada en su propio mundo y no le presta atención a las cosas de Dios. Hay aves del cielo que son bendecidas por Dios, pero hay aves que son instrumentos de Satanás. Y no estamos hablando de los pájaros, sino cuando se habla de aves que están al servicio del diablo, estamos hablando del mundo espiritual que vienen a interferir a través de nuestra vida para que no alcancemos la bendición de Dios. Continúa el versículo 20 diciendo el Señor, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay gente que recibe el Evangelio con alegría, con gozo, pasa al frente, acepta al Señor, luego se bautiza, sigue en la iglesia durante un tiempo, pero cuando viene la persecución, entonces esa gente pierde la fe. Cuando usted es creyente y se vuelve al Señor, y usted le entrega su vida a Él, van a venir problemas, va a venir gente que no va a entender lo que estamos haciendo y nos van a querer hacer la vida imposible, nos van a querer sacar el ánimo, la fe, la esperanza, y si nosotros no estamos agarrados o arraigados a las promesas de Dios, entonces vamos a sucumbir. Tenemos que agarrarnos a las promesas de Dios. No estamos caminando por sentimiento, no estamos caminando por lo que vemos. Nuestra fe tiene que estar fundada en las promesas de Cristo. Si el Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, tenemos que estar firmes en esa promesa. Recordemos lo que dice Pablo en Efesios 6, tomemos toda la armadura del Espíritu para resistir los ataques del diablo, porque el diablo va a largar dardos encendidos con fuego para apagar nuestra fe. Dice el Señor, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Muchas veces cambiamos las bendiciones de Dios por un plato de lenteja. Hay gente que quiere ser salva, pero no quiere abandonar las cosas de este mundo, y Dios quiere sacar de nuestra vida todo aquello que pueda ser piedra de tropiezo. Y dice el versículo 23 de este capítulo 13 de San Mateo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da frutos y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Entendemos la palabra cuando permitimos que el Espíritu Santo
nos enseñe la palabra. El fruto del Espíritu va a tomar control de nuestra vida y vamos a ser hombres mansos, humildes, y no vamos a estar ociosos, porque el mismo Espíritu nos hace estar laboriosos, orando, clamando y siempre estar activo en la presencia del Señor. El Señor continúa hablando de semillas y va a hablar del estado actual de la iglesia. Y vamos a ver lo que dice el Señor ahora. Y dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí el Señor va a explicar esta parábola del trigo y la cizaña, y nos va a enseñar que el campo es el mundo, el que siembra la palabra es Dios o es el Señor Jesucristo, y también nos enseña que la semilla es la palabra de Dios, que el trigo somos nosotros y que la cizaña son los hijos del diablo. Dios desea que todo el mundo alcance la vida eterna, pero tristemente no todos van a alcanzar la vida eterna porque muchos de los hombres han decidido no creerle a Dios, y cuando no le creemos a Dios, le creemos al diablo. Jesús dijo en Juan 8, ¿por qué ustedes no oyen mi voz? Porque ustedes no le pertenecen a Dios, ustedes le pertenecen a vuestro padre el diablo. Cuando un hombre se niega a creer en el mensaje de Dios, se convierte únicamente en siervo del diablo. El diablo va a querer traer cizaña a nuestra vida, aún a los creyentes genuinos. No olvidemos que allí Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, disfrutando de una eterna felicidad, pero de pronto aparece el diablo y coloca su cizaña en el corazón de Eva, y Eva, por escuchar al diablo, terminó pecando. Que esta lección nos sirva a nosotros. Con mucho amor y respeto le decimos, tengamos cuidado de lo que usted escucha allí en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque hay mucha gente que no es trigo, sino cizaña. Dicen los entendidos que la cizaña es igualita al trigo, pero que la cizaña es venenosa y el trigo nos sirve para alimentarnos, pero la cizaña lleva a la muerte. La cizaña representa duda, hipocresía, mentira, engaño, raíz de amargura. La cizaña enferma y mata, y muchas veces vamos a encontrar la cizaña mismo dentro de la iglesia. No todos los que están dentro de una iglesia son trigo, sino también hay cizaña. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Una vida se conoce por la forma que actúa, que reacciona, cómo vive, y a un siervo de Dios le conocemos. Como siempre decimos, los verdaderos siervos de Dios van a estar sembrando la semilla del Evangelio, nos van a llevar a la obediencia de Cristo, a estar sometidos al Espíritu Santo y con esta mirada en el Señor. Como dice Pablo, si habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba, en las del cielo, y no en las de la tierra. El Señor quiere prepararnos, así como preparan los soldados para una batalla, así tenemos que prepararnos nosotros con más razón, porque vamos a estar una eternidad con Dios. Tristemente vemos gente que por no creerle a Dios, le abre la puerta al diablo, y entonces entra el diablo y hace destrozos. Dice el versículo 31,
Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor compara la predicación del Evangelio con una pequeña semilla de mostaza, y dicen los entendidos que esta semilla es la más pequeña de todas ellas, pero cuando esta semilla comienza a crecer, produce allí no un árbol grande, sino un arbusto grande, donde da mostaza que sirve para dar gusto a las cosas. El Señor enseña aquí de que el reino de los cielos comienza con un puñado de 11 hombres de fe, luego se va a ir extendiendo por todo el mundo, pero una vez que crezca la iglesia, a la iglesia van a entrar aves que son enviadas por Satanás. No todas las aves que anuncia la Biblia son obras del diablo. No olvidemos que Jesús dijo que el Señor cuida las aves del cielo, pero hay aves carroñeras, como bien sabemos, que se alimentan de carne y entonces simbolizan a los espíritus inmundos, y también estas aves carroñeras simbolizan a aquellos siervos que son de Satanás. También enseña el Señor en el versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura es símbolo de hipocresía. Se está tomando la palabra de Dios para usarla para los propósitos maléficos del diablo. No olviden, cuando el Señor fue tentado por el diablo también le usó la palabra, pero el Señor conocía la palabra porque Él es la palabra, y entonces rebatió al diablo con la misma palabra. Tengamos cuidado, porque muchos usan la Biblia, pero mire el fin del mensaje. Vamos a buscar que el Espíritu Santo nos llene, nos muestre el camino. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice el versículo 34, todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, y declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Y continuando el versículo 36 de este capítulo 13 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo Jesús le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Dios a sus ángeles, y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echan en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cristo está enseñando que hoy se está predicando el Evangelio, y Dios está permitiendo que la iglesia verdadera y genuina vaya creciendo de a poco, pero también la maldad va creciendo de a poco, pero en cierto momento el Señor va a sacar su iglesia y va a comenzar a quemar la cizaña, como enseña la Biblia. Cuando lleguemos a Mateo 24, vamos a explicar lo que va a suceder en un corto futuro, en el fin de este siglo, como dice el Señor. Continúa el Señor diciendo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
El Señor compara al reino de los cielos con un tesoro en un campo y a una gran perla, y mucha gente ha confundido esta enseñanza y piensa que este tesoro escondido y que esta perla es Cristo, y es todo lo contrario. Nosotros somos para Dios una perla, está hablando Dios de la Iglesia y también de Israel. Dios desea hacer en nosotros una perla preciosa. Este tesoro representa a Israel y la perla representa a la Iglesia, y fue Cristo que tuvo que dejar todo lo que tenía para venirnos a salvar y a comprarnos de la esclavitud, porque nosotros le pertenecíamos a Satanás por causa de nuestro pecado. Este tesoro no es Cristo, porque Cristo no está a la venta, pero sí nosotros éramos esclavos de nuestro pecado, y el Señor tuvo que dejar su cielo, su reino de gloria a un costado. Vino a este mundo y se hizo pobre, y aquí caminó entre nosotros, y en aquella cruz Él murió para comprarnos y recuperar nuestras almas para Dios. Continúa el Señor diciendo en el versículo 47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo se echa afuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echan en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor compara la predicación del Evangelio con una red. Los peces somos nosotros y el mar es el mundo. Aquel que oye la palabra va a ser llevado a la presencia del Señor, pero aquellos que rechazan la palabra van a ser echados al lago de fuego. Dice el Señor en el versículo 51, Jesús dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y Él le dijo, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. Pablo enseña que hemos sido elegidos por Dios para alcanzar salvación. Hemos sido predestinados para ser el pueblo de Dios, pero Dios nos dio libre albedrío. La última palabra es la suya. Continúa el Señor allí enseñándonos a través de este Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús de hablar todas estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cristo va a Nazaret, aquel lugar donde se crió, y la gente juzgaba según las apariencias, porque ellos tenían bien entendido de que el Mesías vendría de la línea del rey David y que tenía que nacer en la aldea de Belén, pero ellos desconocían el pasado y el trasfondo de la vida de Cristo. Ellos ni se imaginaban de que Cristo había sido engendrado en el vientre de María por obra del Espíritu Santo y que el Señor sí había nacido en la aldea del rey David, allí en Belén. Cristo va a Nazaret, allí a llevar el mensaje, el Evangelio, a su propia gente, pero su propia gente le rechaza por incredulidad. Muchas veces vamos a predicarle a nuestros seres queridos y ellos no nos van a creer. Nuestros seres queridos que viven junto a nosotros no van a mirar nuestras palabras, sino nuestra forma de actuar y no lo que decimos. Yendo al capítulo 14 de este Evangelio de Jesucristo,
Según San Mateo dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, su mujer, la mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle lo que ella pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos de Juan, tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyendo Jesús esto, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya es avanzada. Despide a la multitud para que se vaya por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús se entera allí de que su primo Juan le habían cortado la cabeza, y él se retira allí a un lugar apartado para meditar, para estar a solas con Dios, para buscar la fortaleza y la guía de Dios. Pero la gente, al saber que Cristo está en aquella región, van en grandes masas a buscar a Cristo, y Cristo siente compasión de ellas. Él deja a un lado todo aquello que le pesaba a él. Él quería descansar y estar un poquito a solas con el Señor y sus discípulos, pero la gente lo agolpaba y no lo dejaba tranquilo. Pero a pesar de todo esto, vemos la gran bondad y misericordia del Señor. Dejaba a un lado sus necesidades para atender a la gente. En cierto momento él comienza a sanar a los enfermos, y también ve que la gente está sin comer nada y él no quiere mandarle en ayuna. Él ve la necesidad de cada uno de nosotros. Él sabe lo que estamos necesitando. Él está preocupado por nuestras necesidades. Basta que nosotros tengamos confianza en él. Los discípulos vienen a decirle a Jesús que despida a la gente porque estaba anocheciendo, y Jesús le dice: denle ustedes de comer. Pero Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Él estaba probando la fe de sus discípulos, y de pronto dice uno: aquí hay alguien que tiene 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor toma esos panes y peces, los bendice, los multiplica y se los da a sus discípulos, y sus discípulos a la gente. Y dice que sobraron 12 canastas llenas de alimento, y los que habían comido eran más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si aquí tomamos que por cada hombre
un hombre tenía su esposa y un hijo, por lo menos, habría entre 15 y 20.000 personas. Y continuando en el versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Vemos que Cristo se tomaba el trabajo, se tomaba el tiempo para despedir uno por uno, porque el Señor amaba a aquellas personas. Esto nos enseña a tratar con amor, con cariño a todos aquellos que son creyentes o vienen a buscar una palabra de parte de Dios. No nos olvidemos que las ovejas no son nuestras, sino del Señor. Y recuerdan que dijo el Señor a Pedro, apacienta, cuida mis ovejas y cuida mis corderos. Las ovejas son aquellos que son ancianos en la fe y los corderos son los nuevos en Cristo. Y el Señor nos pide que los atendamos, que los abracemos, que le mostremos nuestro afecto. Tristemente muchas veces vemos siervos, entre comillas, que no se toman el trabajo de saludar a aquella gente que el Señor le había enviado, pero un día vamos a tener que dar cuenta ante el Señor por todo lo que le pertenece a Él. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé un corazón de pastor. El Señor se aparta para orar y estar en la presencia de Dios, pero dice que llegada la cuarta vigilia, allí sus discípulos estaban navegando, allí en aquel mar, y entonces en cierto momento Jesús comienza a caminar sobre las aguas. Y dice, ya la barca estaba al medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cristo, al ver que las horas de la noche había avanzado y ya estaba amaneciendo, va a sus discípulos caminando sobre las aguas para enseñarle que Él es Dios, y Él hizo un milagro mayor que Moisés, porque Moisés dividió con la ayuda de Dios el mar en dos, pero Cristo caminó sobre las aguas, hizo un milagro mayor, y Cristo les calma porque ellos estaban aterrados, y Él estaba diciendo, tengan ánimo, yo soy. El eterno yo soy estaba haciendo de las de Él. En cierto momento Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí vemos que Pedro le pide una confirmación al Señor, diciendo, si eres tú, haz que yo pueda caminar sobre el agua como tú caminas. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro logra también vencer la ley de la gravedad y a caminar hacia Cristo, porque él tenía su mirada puesta en Cristo. Pero una vez que él saca su mirada de Cristo, comienza a hundirse. Muchas veces nos va a suceder que vamos a tener que pedirle al Señor confirmación, que Él nos muestre si lo que estamos sintiendo en nuestro corazón viene de Él o no. Y entonces el Señor nos va a mostrar a través de la circunstancia si lo que estamos sintiendo es de Él. Pero siempre recordemos que Dios siempre nos va a pedir algo que esté de acuerdo a su palabra. Nunca nos va a mandar a hacer algo contrario a su palabra. Mientras Pedro miraba a Cristo, caminaba sobre las aguas de los problemas, de las dificultades, de las enfermedades, de las pruebas que muchas veces se van a presentar. Pero una vez que Pedro sacó su mirada de Cristo,
comenzó a hundirse y tuvo que clamar al Señor, y el Señor le levantó y no permitió que Pedro se ahogara. Vemos entonces que dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada tiene que estar en las promesas de nuestro Señor. Dice el versículo 34, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaron que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Aquí vemos dos enseñanzas importantísimas. Aquí vienen los discípulos de Cristo y adoran a Cristo, y Cristo acepta la adoración porque Él es Dios. Y algunas sectas dicen que Cristo no es Dios, sino un ángel. Aquí queda probado que Cristo es Dios, y si Él no fuera Dios, Él no dejaría que sus discípulos le adoraran. Y vemos que aquí la gente conoce que Cristo es poderoso para hacer milagros, y la gente viene corriendo en busca de un milagro. Querido hermano, vamos a agarrarnos del Señor, porque pronto va a sonar la trompeta, pronto nos vamos a ir con Él, y el Señor desea que hasta el último minuto estemos trabajando para su gloria, para alcanzar a aquellos que no le conocen. Si tú no conoces a Cristo, vuélvete a Él en este día. Aún hay tiempo. Que Dios te bendiga ricamente. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios, para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra.